Conversar con Daniel Goyan, ¿sí? El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Daniel, buen día. Ari Lijarad lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Ari? Buenos días. Buen día, gracias por atendernos. Daniel, no, por favor. Primero esto último, recién mi compañero contaba este anuncio que se hizo el viernes de estos nuevos NeoKits que sirvan para diagnóstico. ¿Cuál es la importancia de esto y en qué se van a utilizar? Los del viernes son, miden antígenos, es decir, miden cuando uno quiere confirmar que tiene la enfermedad, que está comenzando, digamos así, ¿no? En sus primeras etapas. Miden partecitas del virus, ¿eh? Son estudios que miden partecitas del virus. Para hacerlos, esto que se llama famoso, ya la gente está acostumbrada a PCR, había que hacer dos pasos. Primero, luego de tomar la muestra, llevarla, lisar el virus, es decir, romper el virus, que ya no sea infectante, en varios pedacitos, y luego se miden esos ácidos nucleicos, que son esos fragmentos, que es lo que nos determina si el virus está presente o no. Y luego de ese paso, había que llevarlo a un segundo paso, que era hacer lo que se llama una amplificación de esas partículas, porque son muy chiquitas y si no se pueden observar, no se pueden determinar, digamos, por la prueba, y se la expedía y uno en un monitor va viendo si la curva sube, el virus es positivo. Entonces, ese paso segundo ya no hay que hacerlo, simplemente se hace el primer paso, con lo cual acorta muchísimo el tiempo y ahorra mucho dinero también, sí, porque además son kits hechos en Argentina, son más baratos y ahorran el tiempo, es decir, que uno en un par de horas, llevando la muestra a un lugar donde haya seguridad nivel 2, que se llama, con una campana de flujo laminar y personal estrenado, hace ese primer paso y ahí mismo coloca la muestra, y si vira de color, de azul a violeta, es porque es positivo. Mucho más rápido. Y esto, más rápido. Daniel, perdón, para que se entienda, digamos, ¿va a servir para hacer muchos más testeos de lo que se estaban haciendo? Sí, hay que tener presente una cosa. Los testeos, hay dos tipos de testeos. Para confirmar si un caso que es sospechoso es realmente coronavirus o no, y luego están los test que uno puede utilizar, que ya miden antígenos, que es un diagnóstico epidemiológico, no clínico de cada persona. Es decir, uno hace masivamente, sale a un terreno y hace masivamente un testeo y sabe si 20, 25 días atrás esas personas, a verse con escasos síntomas o sin saberlo, tuvieron o no el virus y la enfermedad. Por lo tanto, esto nos da una perspectiva epidemiológica, porque no lo podemos agarrar temprano. Son estudios que ni bien estén disponibles estos otros test que ya se anunciaron la otra semana, los de la doctora Andrea Gamarnik, que desarrolló ella, Instituto Leluar, ahí ya vamos a tener otro elemento más para hacer los testeos. Pero una aclaración, Ari. Sí. Yo escucho mucho que dicen que en un lugar se testea más, que en otro lugar se testea menos. No es así. El testeo se hace cuando nosotros, por ejemplo, en los barrios de la provincia de Buenos Aires salimos masivamente. Detectamos que hay personas febriles o con algún tipo de sintomatología para coronavirus, a esos se los testea. Y si esos dan positivo, se hace luego una segunda vuelta de rápido, digamos, bloqueo de esos 2 o 3 o 5 que nos dieron positivo. Esto para ir por delante de la propagación de la circulación del virus. Claro. Lo que estamos viendo en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires es que solamente en esos barrios se hacen más testeos, porque aparecen muchos casos sospechosos y que luego se confirman. Entonces hay que ir a hacer otros y otros y otros de los entornos inmediatos, pero no se están haciendo en los demás barrios de la ciudad de Buenos Aires testeos masivos. Y es lo mismo que nosotros, solamente se van haciendo en aquellos lugares en donde uno encuentra casos y a partir de ese caso encuentra otro y otro y otro, y entonces tiene que pensar una cadena de búsqueda y testeo y confirmación de casos sospechosos. Es por eso que se testea más en algunos barrios y en otros no, pero la mecánica es la misma. Primero ir con un criterio epidemiológico de búsqueda. Ahora, cuando vos tenés en un barrio 700, 800 o 1000 casos, tenés que testear muchísimo, porque esos 1000 casos confirmados en un barrio cerrado implica que van a tener
posibilidad de haberse contagiado mucha más gente. Entonces te aparecen todos los días más sospechosos, más sospechosos. Goyan, buen día. Nicolás Lantos los saluda. ¿Cómo está? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí. Sí, Nicolás Lantos los saluda. La posibilidad de acceder a estos nuevos test, tanto los del laboratorio Gamarnik como los anunciados el viernes pasado, ¿va a permitir elaborar estrategias de detección del virus más agresivas para poder llegar justamente antes de que haya muchos casos por barrio? Facilita, ¿por qué? Porque suponete que nosotros vamos a un barrio, como estamos haciendo en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, y detectamos, a veces estamos haciendo 10.000 personas por día, casa por casa, ¿no es cierto? Sí. Y vos detectaste ahí, como nos está pasando, 5 casos de febriles o gente que puede tener síntomas presuntamente de coronavirus. Entonces nosotros ahí antes teníamos que demorar para confirmar unas 24 o 48 horas. Ahora vamos y en 3 horas podemos tener el resultado, con lo cual ni te fuiste todavía del operativo barrial, ya podés tener, y ya sobre esa gente que vas viendo que es positiva, vas actuando en forma específica sobre esos contactos. No es que uno va a poder pasarse todo el tiempo haciéndole testeos masivos a millones de personas. Eso quizá lo pueda hacer China en alguna ciudad específica porque tienen millones de recursos y una organización del Estado y de la sociedad que es totalmente diferencial a la nuestra. Claro. Eso no podemos pensar en millones, no tenemos capacidad de producir eso tampoco. Fíjense que nos están ofreciendo una buena cantidad de kits y con eso tenemos que hacer un uso muy racional y muy vinculado a la epidemiología de la enfermedad, ¿no? Y además, buen día, Lucía Rodríguez Bosch lo saluda. Una cosita más. Países como Chile, que testearon muchísimo, y la verdad el testeo sin un criterio epidemiológico no tiene mucho sentido. Mira, Chile testeó a morir y tienen la situación mucho más descontrolada. Sí, ¿qué tal? Buen día, Lucía Rodríguez Bosch lo saluda. ¿Cómo le va? Le quería preguntarle, usted recién mencionaba cómo se actúa cuando se detecta uno de estos positivos y los contactos. ¿Qué posibilidades hay qué es lo que se viene haciendo hasta ahora, de aislar a esas personas? ¿Cómo están trabajando con los casos confirmados? Con los casos confirmados hay distintas modalidades. En general, en este momento están siendo trasladados a instituciones hospitalarias en aislamiento. En algunos lugares se han comenzado a usar muy poquito, porque todavía hay muy poca demanda, los lugares que se han generado, o especialmente de aislamiento, por ejemplo, en Florencio Varela, en La Matanza, pero muy poquito, nos estaban diciendo los intendentes que de 200 camas que tienen en algunos lugares, tienen 13 o 14 con esta modalidad, o si, por ejemplo, le digo los otros días en Quilmes, la persona que había que aislar, no quería irse de la casa, vivía sola, no quería irse porque decía que le iban a robar, cuestiones sociales, y se le dejó un control permanente, que además todos estos pacientes, ni bien entran en el sistema, todos son monitoreados telefónicamente 2 veces o 3 veces por día, desde el centro de monitoreo telefónico que tenemos nosotros. Y además se los asiste con algún promotor de salud del barrio, como para que ellos puedan tener el acceso, llevarle los alimentos, etcétera, mientras dure la cuarentena. Pero en general, salvo estos casos de excepción, ahora los estamos llevando a instituciones hospitalarias, a la enorme mayoría, a un tipo de internación de cama general, no de terapia, nada, porque la enorme mayoría son muy poco sintomáticos, y bueno, ahí quedan durante la cuarentena. Bien, Goyan, lo cambio un poco de tema para consultarlo por una cuestión que se estuvo discutiendo bastante en los últimos días. De hecho, ayer hubo un tuit suyo que despertó ciertas polémicas, pero lo cierto es que hay una fricción latente entre algunos municipios del conurbano, la gobernación bonaerense propiamente dicha, y la administración de la Ciudad de Buenos Aires por la decisión de flexibilizar la cuarentena que tomó el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y las posibles consecuencias que podía traerle esto al Gran Buenos Aires. En principio quería preguntarle si usted considera que hay alguna manera de que la ciudad pueda reactivarse por sí sola sin que esto
ponga en peligro a ciudadanos bonaerenses, y por otro lado si se están evaluando medidas más fuertes como la que propuso el intendente Musi, que directamente llamó a cortar los accesos que reúnen la ciudad con la provincia. Claro, mire, nosotros desde el primer día estamos trabajando coordinadamente con la Nación y con la provincia de Buenos Aires, porque claramente la zona más álgida para esta pandemia son los grandes conglomerados urbanos. Obviamente el AMBA es el lugar, ¿no es cierto? No porque uno diga que en otros lugares no hay que prestarle atención, pero claramente los grandes conglomerados urbanos son los más peligrosos. Entonces estamos trabajando coordinadamente. Ahora, por ahí se ve en Europa, ya están abriendo, y nosotros recién empezamos el frío y el invierno, entonces no son situaciones asimilables de querer rápidamente abrir todo, sobre todo porque un lugar que abra de más también puede perjudicar al que está al lado. Entonces esto lo estamos pensando todos con una coordinación, pero a veces es cierto, nosotros en particular no estábamos de acuerdo con, creíamos que había que esperar un poco más a ver cómo esta explosión fuerte en algunos barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, cómo evolucionaba, porque no son compartimentos estancos. Esos grandes barrios están pegados a barrios nuestros del conurbano, pero además toda esa gente, la enorme mayoría de la gente que vive en los barrios populares, trabajan en la ciudad, trabajan en la provincia de Buenos Aires, se desplazan de un lado al otro, y entonces creíamos prudente evaluar un poco más la evolución, porque justo en el momento donde se dispara, justo se abren más, cuando nos pareció que había que ser un poco más cautelosos. Esto lo estamos discutiendo permanentemente, lo estamos debatiendo. Lo que pasa también que hay que entender que como es un proceso dinámico y además la tensión que va generando también la necesidad de tener alguna actividad económica funcionando, esto no tiene una solución óptima. Bueno, vamos viendo y ahí seguramente va a generar tensiones que las tratamos de ir regulando, arreglando, pero también a veces la prensa, la gran prensa o alguna prensa, gran prensa me refiero a la hegemónica, permanentemente está como cambiando el eje, ¿no? Los otros días yo veía que agrupaban toda la provincia de Buenos Aires diciendo que era la mayor cantidad de casos y después dividían, venía Chaco, venía Santa Fe, Córdoba, Santa Fe, y después venían todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires por separado. Entonces, digamos, es como que no ayuda ese tipo de... El problema lo tenemos en el gran conglomerado, el virus no se fija de fronteras. Claro. ¿No? Entonces lo que hay que hacer es trabajar en conjunto, pero también ser muy cuidadoso con lo que yo hago en mi distrito, que no vaya a afectar al resto, ¿no? Pero entonces, a ver, esto que le preguntaba Nicolás, digamos, Musi dijo... cerremos porque hubo casos, por ejemplo, también en Esteban Echeverría, el intendente Fernando Grey dijo que tenían varios casos de gente que había venido a laburar acá a la ciudad, se vuelve a su municipio y se lleva el virus para allá, digamos. ¿Están evaluando o van a plantear alguna medida más estricta? Sí, el intendente Esteban Echeverría comentó en una reunión que tuvimos con ellos que el 40% de sus casos era gente que se había desplazado en ese sentido, desde la ciudad hacia Esteban Echeverría. Digo, pero esto sin hacer una cuestión chauvinista, no, es lo que está pasando. Entonces, sí, las medidas que se están tomando, particularmente se va a hacer mucho más estricto por un acuerdo que se ha firmado entre Nación, Ciudad y la provincia de Buenos Aires, en que únicamente puedan viajar en los transportes públicos masivos, que es el gran problema, aquellos trabajadores previamente certificados como esenciales, es decir, que es una especie de preventa que solamente se va a poder hacer aquellos que tengan la aplicación del programa Cuidar, de la aplicación Cuidar, y que solamente puedan viajar esos. Bien. Ahí vamos restringiendo grupos de contactos, no es que se eliminan todo, porque el conurbano es muy poroso, pero vamos restringiendo cantidad de casos que pueden venir de zonas donde hay más circulación hacia zonas donde hay menos. Goyan, por último quería consultarle, hay varios intendentes y también referentes territoriales que están preocupados porque están notando que algunas familias que
viven en barrios vulnerados de la capital federal o del conurbano, pero cerca de la capital, por miedo al virus están volviendo a las villas de donde venían, que quizás son villas del segundo, del tercer cordón, y que hay miedo de que esta migración pueda de alguna manera esparcir la enfermedad. ¿Ustedes detectaron algo similar? ¿Están haciendo algún tipo de medida para...? Sí, nos han manifestado esa inquietud. Vuelvo a repetir, en un conglomerado tan grande y gente que con fronteras tan porosas como tenemos acá en el conurbano, sí, a veces hasta es muy difícil detectar, ¿no es cierto?, es semejante conglomerado humano, que alguien vuelva de un lugar así a otro. Lo que sí, ahora con los nuevos dispositivos que estaremos poniendo en marcha de referentes especialmente capacitados por manzana, que esto se está generando, para poder monitorear todos estos movimientos, siempre con un criterio de ayuda, porque acá no es un criterio policial, es un criterio de que la gente trata de vivir como puede, y si esto llega a suceder, identificarlo lo más rápidamente posible y actuar como siempre, ir a ver si encontramos casos febriles, si encontramos casos con síntomas, hacer los bloqueos correspondientes, hacer los testeos correspondientes. Es una tarea titánica, el conglomerado es enorme, pero bueno, no nos queda otra alternativa que actuar. Y esto es, como se dice siempre, día a día. Sí. No sabemos exactamente, lo vamos siguiendo, nosotros venimos más o menos bien, con un aumento de casos pero moderados, no es grande en la provincia, pero eso no quiere decir nada. Esto quiere decir que tenemos que seguir trabajando, intentando que esto no aumente en forma dramática de un día para el otro. Pero no, nadie tiene nada asegurado, ¿no? Daniel, ¿cómo...?